21 de febrero del 2025. La lectura de hoy es de Marcos capítulo 8, versículo 34 hasta el capítulo 9, versículo 1. ¿Qué dice la lectura? En aquel tiempo Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió: yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues el Evangelio del día de hoy es de Juan Marcos. Acuérdense que se llama Juan. Juan Marcos capítulo 8 del versículo 34 hasta el capítulo 9 versículo 1. Y bueno, pues vamos analizando punto por punto del Evangelio. Nos menciona que en aquel tiempo Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, muy claramente está diciendo que le dice a la multitud. No sabemos cuánta gente andaba por ahí en ese momento, en ese día, y aparte sus discípulos. Quiero recordarles que le decimos discípulos y estamos pensando que son los 12, nada más. No, había muchos discípulos de nuestro Señor Jesucristo que lo seguían, pero él tenía su grupo que después les llamó apóstoles, que ya conocemos sus nombres, pero hay mucha gente que lo seguía y eran discípulos, y no solamente varones, también había mujeres. ¿Sí? Esto que quede claro, porque muchas veces nada más pensamos, dice discípulos, eran los 12, nada más andaba con 12. Sí, no. Y bueno, dice aquí que les da esta indicación, fíjense lo que dice, que no lo podemos tomar literalmente, hermanos, porque si lo tomamos literalmente, pues no tiene razón de ser. Si lo tomamos literalmente, se oye y se describe de una manera muy falsa, muy ilógica. Fíjense lo que, ya lo leímos, ya lo escuchamos, pero fíjense lo que nos está indicando de una forma simbólica. Por eso es importante el estudio teológico de cada parte de las Sagradas Escrituras, porque tiene una profundidad en el mensaje que el Señor nos está indicando, ¿no? El que quiera venir conmigo, no es a fuerzas, el que quiera, hermanos. Sí, hay mucha gente que dice, yo no creo en Cristo, yo no creo en Dios, yo no sigo a Cristo. Sí, son puras payasadas, son inventos. Está bien, sigue adelante con tu vida. Sí, ni modo, no es a fuerzas. Aquí muy claramente dice, el que quiera venir conmigo, el que quiera. Si quieres, ¿se acuerdan de la mujer? ¿Sí? O de tantas personas que llegaban con Jesucristo y le pedían una ayuda. ¿Sí? Y le decían, si quieres, puedes salvarme. Si quieres, sí quiero, dijo Jesús. Muchos pasajes bíblicos tenemos de esa manera. Entonces, aquí muy claramente nos menciona que si queremos seguir a Cristo, entonces dice aquí, que renuncie a sí mismo. ¿Qué es renunciar a sí mismo? Pues sí, renunciar a tu vida mundana, terrenal y corporal, porque es a lo que más nos encajonamos, a lo que más nos acostumbramos, porque es lo primero que nos enseñan a vivir nuestros seres queridos. Cuando somos niños es lo primero que nos enseñan a vivir de una manera mundana, terrenal y corporal. Nos tratan de enseñar a caminar, a que podamos comer solos, a que aprendamos a ir al baño, a que nos bañemos, a que nos arreglemos desde niños, ¿sí? Y nos enseñan, y ya después como más grandecitos, pues nos enseñan a ir al colegio, ¿sí? En la preescolar, y así continuamente nos van enseñando. Pero muy pocos nos enseñan a conocer
amar y servir a Dios. Eso casi no es muy común hoy en día, en este año en el que estamos, ¿no? A lo mejor hace 100 años pues había un poquito más de imperancia en ese tipo de enseñanza, pero hoy en día ya la situación ha cambiado. Ya las familias no son como antes, ya no tienen ese apego ni ese acercamiento a Dios. ¿Por qué? Porque se usó mucho la religiosidad en la humanidad, y esa religiosidad pues tiene muchas secuelas, muchas fallas, muchas lagunas, y que no tienen por qué ser, pero mucha gente las vivió de esa manera, y por lo menos pues se acercaban a Dios. Pero hoy en día la religiosidad ha pasado a un término, no digo que al segundo ni al tercero, ha pasado al término final. No sirve. Tenemos que conocer, amar y servir a Dios conforme a lo que está escrito, conforme a la verdad, y no a tanta invento o a tanta costumbre y tradición. Por eso nos conlleva a no tener una razón de llevar a cabo las cosas delante de Dios. Bueno, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo. Fíjense, que cargue con su cruz y me siga. O sea, ¿se dan cuenta cómo es una cosa simbólica? Aquí todavía nuestro Señor Jesucristo todavía no lo crucificaban. Pues debieron de haber, ¿cómo cargar su cruz? ¿Cuál cruz? ¿De dónde? Pues sí, o sea, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver la cruz? Acuérdense que anteriormente, en esa época, pues a la gente cuando la condenaban a muerte, no todos los mataban en la cruz. A otros los mataban con lanzas. A otros los mataban cortándoles la cabeza. Le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, ¿se acuerdan? También a Saulo Pablo le cortaron la cabeza. Pero a muchos celotes, muchos rebeldes, sí, los mataban en los patíbulos ahí, con lanzas. Y a otros los crucificaban, como a Jesucristo, como a nuestro maestro, ¿no? Pero Jesucristo aquí les está diciendo algo que pues la gente no sabía que Jesucristo iba a ser crucificado. No entendía eso. Pues, dice, ¿a poco tú vas a ser crucificado? Pues, no, eso todavía no existía. Entonces Él les dice, carguen con su cruz y que me siga, como diciendo, perdón, ¿qué es eso de cargar la cruz? Ya después a lo mejor lo entendían, ¿no? Los mismos discípulos, los apóstoles, lo han de haber entendido de una mayor forma en el momento que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Pero eso tiene un simbolismo, ni modo que para seguir a Cristo voy a ir con un carpintero, oiga, hágame mi cruz, ¿sí? Para seguir a Jesucristo. Imagínense hoy en la actualidad todos los que siguen a Jesucristo tendrán que estar cargando su cruz. Bueno, y fíjense que desafortunadamente, pues sí hay mucha gente que carga su cruz, ¿va? Pero no la cruz grandota, sino una cruz chiquita ahí en el pescuezo, ¿va? En el cuello, perdón, pescuezo. Estoy diciendo con super animales, ¿va? En el cuello cargan una cadenita y una crucecita, ¿no? Ay, qué bonito. De oro, de plata. Ah, no, de las que está vendiendo el Vaticano, ¿no? Esas que promueve el padre José de Jesús Aguilar Valdés, ya saben que, ¿no? La cruz y también la imagen de nuestra Santísima Madre, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y ahí la venden, ¿no? Pues no, hermanos, eso no es. O sea, eso no es cargar la cruz. Que cargue con su cruz y me siga. Esto quiere referir a todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y el motivo por el cual lo crucificaron. Pues es lo que tenemos que hacer nosotros también, lo mismo que hizo Él. Por eso vino a darnos el ejemplo de hacer lo mismo, ¿sí? Pero lógico que tú dices, no, pues cómo voy a dejar que me maten, cómo voy a dejar que me crucifiquen, en aquel entonces, ¿no? ¿Sí? Pero eso es cargar la cruz, el hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, ayudar al prójimo, ver y velar por los demás, comunicarles a los demás la doctrina de salvación, el mensaje de salvación. La doctrina de salvación y el mensaje de la salvación es el cumplimiento de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Lo vino a cumplir nuestro Señor Jesucristo por primera vez. Y eso nos hace a nosotros entender muchas cosas en nuestra vida. Cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de vivir la vida, qué tenemos que hacer en determinado momento,
cómo tenemos que resolver las situaciones, qué es lo bueno y qué es lo malo, cómo debo de llevar a cabo mi vida separada de la soberbia, separada de la avaricia, de la envidia, de la lujuria, de la gula, de la pereza. ¿Se dan cuenta que eso es cargar la cruz? Y no lo podemos ver literalmente porque sería una tontería. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Qué quiere decir eso? Sí, porque nosotros nos pasamos nuestra vida queriéndola salvar, ¿verdad? Para vivir más años. ¿Sí? Juntamos dinero y tenemos dinero que para por si nos tiene que operar algún día o por si tenemos que ir al médico y cuidamos nuestra alimentación, vamos con el nutriólogo y vamos a hacernos cirugía plástica y hacemos y deshacemos con tal de que vivir jóvenes siempre. Y estamos muy preocupados por cuidarnos, que no me pegue el sol, me voy a poner mi bronceador, sí, me pongo mi sombrero, mi cachucha, sí. Y tratamos de cuidar nuestra vida corporal y nuestra vida espiritual, hermanos. ¿La cuidamos? Pues no, porque dicen, pues ¿eso qué? Mucha gente dice, pues voy a misa, hago mi oración, hago mi rosario, hago mis horas litúrgicas, voy a la hora santa, ¿sí? Participo en todas las festividades habidas y por haber. ¿Y ya crees que con eso? No, hermano, hay otros que dirán más, con más profundidad. Yo me confieso y comulgo, ¿no? Voy a misa todos los días, ¿no? Son más aguerridos, ¿no? Recuerda el mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se encierran todas las leyes de los profetas. ¿Sí? Eso es lo que debemos de hacer, eso. Todo lo demás que hagas no está mal, pero no es lo principal. ¿De acuerdo? Bueno, porque el que quiera salvar su vida la va a perder. Pero el que la pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Fíjense, por mí y por el Evangelio. El Evangelio es lo que Él nos enseñó. Por mí es seguir a Cristo. ¿Sí? Eso es. Y el Evangelio es lo que Él nos dejó. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Nuestro comportamiento. Vamos a encontrarnos en la vida situaciones muy difíciles y tenemos que resolverlas como las resolvió nuestro Señor Jesucristo, y están indicadas principalmente ahí en los Evangelios. ¿Cómo solucionó nuestro Señor Jesucristo? Diferentes situaciones. Lo pueden ustedes ya analizar con más profundidad. Acuérdense los altercados que tuvo con los fariseos, con los escribas, con los saduceos, con el pueblo, con el mismo demonio. ¿Se acuerdan de las tentaciones que tuvo nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? Unos dicen, bueno, ¿cómo saben que esas fueron las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo? Pues porque las platicó y se las contó a los discípulos. Pero eso no viene en los evangelios. Pues no, porque imagínate, si todos nos contaran los evangelios, pues no cabrían en una biblioteca todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente tendríamos 4 evangelistas, sino tendríamos, no sé, 500. Y digo 500 porque ustedes vuelven a pensar que nada más se los estaba diciendo a sus 12 apóstoles. No, había mucha gente. Acuérdense que en una ocasión le dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres, niños. Imagínense, si estaba 5,000 hombres con su mujer y su hijo, pues son 15. Son 15,000 personas. Lo seguía mucha gente a nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos visto ahorita en las lecturas anteriores, que lo iban siguiendo de un lugar a otro. Lo veían que se subía a la lanchita, ¿verdad?, de Simón Pedro, y se pasaba a otro lado. Y lo iban y lo seguían. No lo abandonaban. Decían, no, yo lo sigo para seguir escuchando, para seguir aprendiendo y para que nos cure. Bueno, repito, pero el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la va a salvar. Hermanos, el Señor no está en contra de que tú vivas feliz en una forma mundana, terrenal y material, para nada. Por algo nos dio un cuerpo humano y nos dijo, ¿quieres vivir 120 años? No los acabamos antes.
Sí, no, porque fumas, tomas, te desvelas, te drogas, te malpasas, no comes bien y aparte traes una genética ya de tus ancestros que ya está contaminada tu genética y pues ya no te va a funcionar bien el hígado 120 años, nada más 80, 70, pero como te vuelves tomador de vino, ¿verdad? Pues a lo mejor ya reduces el tiempo y bueno, etcétera, 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 ¿no? Digo, pues es una situación ya, ¿no? Pero el Señor no está en contra de que nosotros vivamos lo mundano, terrenal y material. Muy claramente le dijeron, ¿es lícito pagarle tributo al César? Y dijo Jesucristo, la moneda que traes del César, ¿qué rostro trae? Pues la del César. Pues al César lo del César y a Dios lo de Dios. ¿Y cuál es lo de Dios? Tu vida, tu alma. Eso es lo de Dios. Entonces tenemos que vivir aquí las dos. Son dos partes, hermanos. ¿Sí? Lo corporal y lo espiritual. No hay otra. Aquí no hay que la tercera, ¿no? Sí. Aquí nada más hay dos. Así como hay hombre y mujer, aquí nada más hay cuerpo y alma. No hay más, ¿eh? Bueno. Y termina el Evangelio, bueno, no es que termine, dice aquí, sigue diciendo Jesucristo, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? Porque la vida es el alma, ¿no? Aquí vives la vida y ya, se acaba. En el momento que te mueres corporalmente, pero como mucha gente no cree que hay una vida después de esta, o una acción, ¿sí? Una estancia después de esta, porque no creen en el espíritu, no creen en el alma. Los que sí creemos sabemos que existe después de aquí. Venimos de Dios y regresamos con Él. Muy claramente dice, ¿de qué sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? ¿Qué puedes dar para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí, dice Jesucristo, y de mis palabras ante esta gente, idólatra y pecadora, fíjense nada más. Sí, porque la gente en la actualidad idolatra mucho el dinero, el poder, las pasiones, los gustos de tus cinco sentidos, ¿sí? Eso es idolatría. Y ya no digo de cantantes y artistas y el fútbol y el béisbol y el box y el fútbol americano y ya no digo tantas cosas, ¿no? Nos volvemos idólatras. Y acuérdense, pecadores somos porque estamos en contra de Dios, en ausencia de Dios. Dice, de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Bueno, así siempre se nos ha publicado que nuestro Señor va a regresar con los ángeles, con muchos ángeles, legiones de ángeles. Hay una escritura en el Antiguo Testamento en donde un ángel se presentó para ayudar al pueblo israelita, porque los asirios querían acabar con ellos y extinguirlos, y eran muchísimos los asirios, y tenían armas muy poderosas que no las tenía el pueblo israelita. Y ese ángel en una noche, ¿sí?, acabó con 185,000 asirios. Un ángel de Dios. Vino Dios a librarlos de ese pesar a los israelitas. ¿Sí? 185,000 asirios mató ese ángel del Señor para librarlos de el exterminio de los israelitas. Eso está en el Antiguo Testamento. Yo se los menciono ahorita para que se den cuenta que pues hay unas acciones divinas, ¿sí?, a favor del ser humano, de los que están con Dios. De los que no están con Dios, pues dice ahí muy claramente, ¿eh?, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Punto. Punto y aparte, ¿eh? Después nos termina la lectura diciendo lo siguiente, hermanos. Fíjense lo que nos menciona. Y añadió, yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero el reino de Dios, que ha llegado ya con todo su poder. ¿Cuál es el reino de Dios? Muchos están pensando que el reino de Dios es el fin del mundo, que el reino de Dios va a venir como los reyes mundanos y terrenales. Jesucristo se lo dijo a Pilato, cuando Pilato le dijo, ¿tú eres rey?
Y Jesús le dijo, yo soy rey, pero no de este mundo. Si fuera de este mundo, mis súbditos ya me hubieran venido a defender, pero no soy rey de este mundo. Así se lo dijo, pues es que es así. No es un rey mundano nuestro Señor Jesucristo. Y muchas personas piensan que el reino de Dios llega el fin del mundo. No, 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 no. Aquí lo muy claro dice, yo les aseguro que algunos de los aquí presentes, de los que estaban ahí, no van a morir sin haber visto primero el reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? Bueno, ahí les puse una imagen. Espero que sea muy expresiva. El reino de Dios es el Espíritu Santo, que ya habita en nosotros. Y que llegó el reino de Dios 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo se fue a los 40 días en la ascensión y les dijo a sus discípulos, no se dispersen porque mi Padre Dios les va a mandar el Paráclito, o sea, el Espíritu Santo, o sea, el reino de Dios. El reino de Dios ya habita en nosotros. No es todo el reino de Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ya es parte del reino de Dios en nosotros, ya está en nosotros. Lo recibimos en el bautismo, lo confirmamos, ¿verdad? En la confirmación, sacramentalmente hablando, ¿eh? Sí, pero ya todos tenemos al Espíritu Santo, porque ya el Espíritu Santo vive en nosotros, en este planeta. Por eso dice aquí, y les dijo a ellos, yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán. Pues no, porque pasaron años, y ya cuando matan a nuestro Señor Jesucristo, viene el Espíritu Santo, y muchos de los que estaban ahí, pues no se habían muerto, pero muchos se murieron, quizá por ancianos, por enfermedad, porque muchas veces nosotros pensamos que nuestro Señor Jesucristo curó a todos. No. Esto es importante también que lo vean, ¿no? Curaba a quienes estaban unidos a Él. ¿Se acuerdan de la mujer que tenía fe y que había sangrado 12 años? Y que solamente dice, con que le toque su manto, con eso me voy a salvar. Pues sí, tenemos que estar con Cristo, con Él y en Él. Aquí dice aquí entonces muy claramente, yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero el reino de Dios, que ha llegado ya con todo su poder. Pues sí, desde el momento que está nuestro Señor Jesucristo, pues ya está el reino de Dios en la tierra, aquí en este planeta, ya con nosotros, ¿sí? Vivimos la era del Espíritu Santo hoy en día, hermanos. Eso es lo que debemos también de aprender, ¿sí? Sí, nos llamamos cristianos porque seguimos a Cristo, mesiánicos porque seguimos al Mesías, ¿sí? Pero ya vivimos la era del Espíritu Santo. Pero mucha gente eso no lo entiende, no lo ha comprendido, ¿sí? El Espíritu de Dios ya vive en nosotros, es el reino de Dios, ya está reinando con nosotros. Bueno, espero que haya sido yo explícito en esto, hermanos, y recordemos que el mensaje muy importante es que hagamos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, eso es tomar su cruz. Sí, no vas a hacerte una cruz de madera, ni tampoco dices, porque hay mucha gente, muchas señoras, que sus maridos pues ya saben cómo son, pesaditos, ¿no? Sí, y las señoras dicen, ay, es mi cruz, tengo que soportarlo. Sí, anteriormente así, hoy en día las mujeres botan y le dan 2 patadas al marido o a la pareja o con quien viven y se deshacen de él rápido, pero anteriormente no, pues, no me tengo que aguantar. ¿Por qué? Pues porque me mantiene, sí, pues me puso casa, aunque no tengo bien de comer, pero bueno, pues ahí me la voy llevando, es el padre de mis hijos, ¿no? Tengo que aguantar mi cruz, ¿no? Y más los fines de semana, porque trae a toda la bola de amigos y compadres a emborracharse en la casa y me la dejan toda sucia. Tengo que prepararles de comer. Vienen a ver el juego, y si no se pueden a jugar ellos. Y si bien le va, porque en otras ocasiones hay mujeres que dicen, y cuando está todo tomado me golpea y golpea a mis hijos. Pero lo tengo que soportar, decían antes, ¿no? Porque pues la señora no trabajaba, no se ganaba un centavo para sobrevivir, ¿no? Porque antes las mujeres pues no tenían esa oportunidad de trabajar, no era tan fácil como hoy en día. Y así dicen, no, esa es mi cruz. No, 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 esa no es la cruz. Eso es un sufrimiento que tienes tú en la vida por situaciones que se presentaron dentro de tu desarrollo de familia y de pareja, ¿no? Sí. Y bueno, la cruz es hacer lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo, el bien por los demás. Que Dios te bendiga.